Tower's been hit. Explore. Do you read? Explore. Over. Explore. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone detached. You must detach. If you don't detach, that arm's going to carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Bienvenido una vez más a RoboRaptor. Traemos una de las críticas quizás más esperadas por nuestros espectadores recientemente, y se trata de Gravity, uno de los grandes estrenos del año, que iba de poco conocida, pero poco a poco, como tú dices, ha ido cogiendo bomba, hasta que ha estallado cuando ha llegado a la cartelera. La que comenzó siendo un poco como la película de los dos tíos en el espacio, de el tío y la tía en el espacio, Sí. que la conocimos con un pequeño tráiler introductorio bastante interesante que nos explicaba un poco el tono que iba a tener la película. Luego se acabó convirtiendo con el tiempo en la película que debe verse en el cine. Y es curioso la evolución que ha ido tomando la cosa, porque empezó de una película que la gente tomaba como va a ser un aburrimiento, no tiene tema para que dure como un largometraje, etc. Buried 2, la leyenda renace en el espacio. Yo tenía dudas, porque los trailers, el marketing se basó en mostrar los primeros minutos del metraje. Luego nos encontramos con el Festival de Venecia, creo que fue donde se mostró por primera vez la película y donde nos llegaron esas críticas tan positivas, y que nosotros recibimos con una cierta duda mezclada con sorpresa. Y era en plan, igual nos llevamos una sorpresa viendo esta película. Muchos retractores todavía no abrían su mente a la posibilidad de que fuera buena y hablaban como que era en plan inflándola. James Cameron apareció también por ahí diciendo es la mejor película que he visto del espacio. Es normal, él está dentro del ajo e intenta promocionar su película porque él creo que estaba también metido, ¿verdad? Sí, asesorando con los efectos y el 3D. Exactamente. Y más adelante pues ya comenzamos a ver los primeros pases para el público directamente que podían ir a verla. Y nuestros colegas pues ya empezaron a darnos sus impresiones según iban viendo la película antes que nosotros. Total, nos subieron el IP. El IP porque nos hablaban de que efectivamente la película era muy buena, era como una película experimental que nunca habíamos visto antes algo así en el cine, que había que verla en 3D. Y es bastante curioso el dato del 3D porque además nos lo dan en precio de 2D. Sí, y no sé si ha sido solo cosa de España o por ahí también, pero al menos en España se puede ver al mismo precio en 3D que en 2D. Y luego nosotros vamos al cine, fuimos y nos encontramos con una experiencia bastante interesante. Y yo no me iba a imaginar que esta película, que vi en su día, que yo pensaba que lo dijimos cuando hablamos del primer tráiler, que los efectos especiales me estaban gustando mucho porque me parecían muy realistas. Sí. Y lo compartíamos los dos esa opinión. Yo no iba a pensar que esta película se iba a convertir en, hasta ahora quizás, la película de la que más haya podido disfrutar como experiencia cinematográfica dentro del cine. Luego es verdad que he tenido otras como en Star Trek, que también me lo pasé muy bien, sí. Pero en cuanto a... ¿Estamos hablando de este año? Sí, de este año en concreto. Yo creo que esta película podría de sorpresa aparecer en mi top de este año. Dirigida por Alfonso Cuarón, al que casi todo el mundo reconoce por Los Hijos del Hombre sobre todo, y su trabajo con la tercera entrega de Harry Potter, que para mucha gente es la mejor o de las mejores, o al menos la mejor dirigida. Un tío que siempre no le vale con dirigir una película bien, sino que siempre intenta vacilar de alguna manera visualmente. Ahí tenemos el famoso plano secuencia de Los Hijos del Hombre, etc. Y lo eleva a la máxima potencia con esta película. Empezando por un plano secuencia maravilloso de la Tierra y del espacio, se va acercando la nave lentamente y pasamos a los actores, etc. De esta película hay un making of porque el hecho es, tú tienes a los actores en trajes de astronauta físicos en el set, y en un plano secuencia súper largo, que hay varios a lo largo de la película, vas acercándote a ellos, saltando a otro, todo por un entorno completamente digital. Y si a eso le sumamos el movimiento de la cámara y la simulación del movimiento de los actores y todo lo demás en gravedad cero, pues hay que ver un making of, la verdad. Quiero añadir un matiz en esto porque los planos secuencia hoy día no son como los que se hacían antaño. Yo me acuerdo de quizá el mejor plano secuencia que haya podido ver en mi vida, que me lo enseñaron en clase, y era en Set de Mal, un plano secuencia que yo creo que te lo he enseñado, que es el del coche que avanza a través de un decorado, sí, que tenía una bomba dentro.
Decir, evidentemente hay truco como lo había Los Vengadores. Claro. Está muy bien elaborado, pero contamos con técnicas que ayudan al trabajo de estos especialistas de efectos especiales y hacen que un plano secuencia quede exactamente bien ligado, pero cada una de las escenas se sigue rodando por separado y nos dan esta imagen de continuidad total. Y evidentemente el plano es muy curioso, la verdad es que queda muy limpio, no se nota para nada cualquier tipo de posible corte, todo queda encajado a la perfección y la verdad es que se está poniendo un poco de moda el comentar plano secuencia ahora. Por Twitter me ha dado esa impresión porque no paran de llegarme comentarios de otros planos secuencia muy buenos de la historia del cine y tal, y está creando como una cierta moda. Quizás es que se está creando, como tú bien dices ahora, un poco la moda de al menos marcarse en las películas una serie de planos secuencia interesantes, ¿no? Y la verdad que está bien, porque sobre todo la posibilidad que te da en cuanto a movimiento de cámara en películas con altos niveles digitales, como pueden ser Los Vengadores, pues da para secuencias muy chulas. Y bueno, vamos a pasar a hablar de la premisa que, como hemos dicho, trabajo en un telescopio, el Hubble, en un transbordador. Tenemos dos protagonistas y otros personajes que no van a pintar nada en el resto de la película. Hay un accidente, tampoco vamos a revelar el motivo, pero es algo bastante gordo que pone en peligro la misión, hay que volver a la nave, la cosa va mal, se quedan varados en el espacio. ¿Da esto para 1 hora y media? Sí, la película está muy bien medida, yo tenía mis dudas con eso, pero es un no parar. Es como una atracción que nunca para y tiene pequeños respiros para profundizar un poco en lo psicológico de la protagonista y que echemos un poco de lazos con ella. Aún así, a mí me hubieran faltado quizás 10 o 20 minutos, no la hubieran hecho lenta y hubiera hecho que le hubieras cogido quizás más cariño a los personajes. No la recorta apenas, está muy bien medida la película, pero como deseo personal, para mí hubiera estado más redonda si hubiera tenido eso, creo que tú me lo comentaste también. Sí, sí, era el planteamiento de esta película, entre que vemos el inicio hasta que sucede el primer punto de trama, que es cuando ocurre el accidente, es muy breve en comparación con otras películas. Por eso nosotros empezamos a conocer realmente a los personajes incluso un poco después del accidente. Y es curioso que era muy tentador para explicar varias cosas de trasfondo de los personajes meter flashbacks, pero no. La película se contiene, toda la película en el espacio desde su punto de vista siempre y la única conexión que tenemos con la Tierra es al final, que no vamos a revelar qué ocurre, pero eso, una montaña rusa y si teníais dudas sobre podía ser entretenida o no, es completamente entretenida. Y ojo, también quiero añadir una cosa, este tipo de películas demuestra que una idea simple, porque la idea esta es muy básica y su premisa también, simplemente supervivencia, sí. Se puede llevar a cabo de una forma muy bien narrada y puede darte una gran película. Es como hemos dicho otras veces, no te hace falta un argumento súper complejo que quizás... Hay una moda ahora de que películas que intentan ser más de lo que son realmente y eso hace que después rebajen. Te vale con algo tan básico como sobrevivir en un entorno muy puto, como es el espacio, quizás el más puto que existe, para sacarte un peliculón. Y bueno, ahora vamos a hablar de los actores. Yes, I copy. I'm detached. I don't know. I'm spinning. I can't. Report your position. GPS is down. I can't. It's down. I can't. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. You need to focus. Anything. The sun and the Earth. Give me coordinates. I can't breathe. Give me I can't breathe. coordinates. Dr. Stone. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. El dúo protagonista y de únicos personajes que vamos a seguir a lo largo de la película es Sandra Bullock, sobre todo, que es el personaje principal, y George Clooney. Curiosa la elección para este rodaje porque voy a decir un poco como el problemilla este que tú tienes con Tom Cruise. Era de esperar que para un tipo de película así hubieran buscado quizás actores más de calle o más desconocidos, hubiera funcionado incluso. Pero es curiosa la elección que tiran por George Clooney, por Sandra Bullock. Yo tenía mis dudas al principio, que ¿con qué nos hemos encontrado? Pues con que George Clooney, que realmente no ha bajado el nivel estos años, ha tenido sus más y sus menos, pero es un actor que se mantiene. Pero Sandra Bullock, que estaba muy difuminada y que yo personalmente nunca he sido fan de ella, pues compro esta película, está muy bien manejada.
creo, bueno, a ver el resto de competencias, podría haber ahí nominación al Oscar, puede, pero aún así creo que puede ganar premios por otro lado. Lo que sí que tengo claro es que esta película, el de efectos visuales se lo va a llevar de calle, pues simplemente por la técnica y la calidad. Y bueno, los actores es que tampoco podemos decir mucho de ellos. O sea, George Clooney, mucho carisma, te ríes con él, incluso esa tranquilidad que tiene, incluso cuando la situación se pone muy chunga. Ese momento sorprendente que tiene entrando en el tercer acto, ese momento sorpresa, sí, está muy bien, que no vamos a spoilear. Y Sandra Bullock, un personaje atormentado por el trasfondo que conocemos a lo largo de la película, de lo que le pasa, y que realmente no es astronauta, pero bueno, está allí y vemos una progresión en esta hora y media de alguien que está completamente perdido cuando ocurre el accidente a alguien que se empecina en voy a salir de esta y acaba siendo aquello, como tú bien has dicho, Indiana Jones o Uncharted en el espacio, aventura pura al final, sobrevivir sí o sí, se lo apuesta todo. Y no sé si tienes que decir tú algo más. Sí, bueno, hablo un poco de los dos también. Sí. Con Sandra Bullock lo que me pasó fue una pequeña sorpresa porque yo realmente hacía eones que no sabía nada de ella. Incluso llegué a pensar que había muerto, es uno de mis pequeños chistes con Sandra Bullock. Y me he encontrado con una Sandra Bullock que bien la podría ver como sustituta de Ripley en la franquicia Alien, porque no me la esperaba. Si yo me la esperaba, la recordaba como una actriz bastante plana. Igual no he tenido el contacto suficiente con ella. Sí, igual, yo opino igual. Simplemente... Y encima me consiguió conmover, o sea, sentí empatía sí, por ella. Y ahora es una actriz sobre la que voy a estar muy pendiente a partir de ahora. Esperemos que utilice esta película de trampolín. Sí, ojalá. Y cada vez que dicen nominación al Oscar, pues yo digo, posibilidades tiene. ¿Qué más? Ese trasfondo personal suyo a raíz de una situación desagradable que le sucede en el pasado ha sido también bastante ojo de crítica por algunas personas, en el sentido de que no solamente cuando salimos del cine no lo comentaron, sino que también en Twitter y tal, incluso algún que otro director lo ha mencionado. Son solamente 2 frases las que mencionan ese hecho traumático en cierto modo, pero no sobra, sino, a ver, es un poco tópico, pero es que ayuda a que el personaje te exprese el por qué es tan insegura de sí misma. Sí, es que quizás si no tuviéramos esa conexión, pues después la misma gente estaría quejándose de que el personaje es demasiado plano. Entonces, es que... Pero son solamente 2 frases, ¿sabes? Claro, simplemente... sí, no, sí, es que es 1 hora y media. Eso sale lo justo y necesario para que funcione el personaje. Y es que si no estuviera, pues entonces los personajes pues serían planos. Y no sé, no me parece lógico quejarse de eso. Y qué más decir, se podrían decir muchas cosas, tiene planos muy interesantes, la verdad es que pese a lo poco que la he visto en el cine, yo creo que es la primera vez que le ponen un desafío como este a ella, y lo ha sabido desempeñar a las mil maravillas. Tiene planos muy interesantes como en el que se ve en posición fetal. Sí, ahí sacaste que podía ser un guiño a Los hijos de los hombres, cierta escena, pero yo también vi un poco que podía ser tributo a 2001, Odisea en el espacio. Eso es lo primero que pensé yo en el cine. Que es lo que yo pensé. Es un buen plano, sobre todo porque lo alarga y te queda ahí como un momento de reflexión. De hecho, incluso se aprecian los tubos de oxígeno que tenía, sí, como cordón umbilical. Está muy detallado. Muchos dijeron lo del cordón umbilical de su conexión con el personaje George Clooney, que se rompe y se queda. Hay... Tirando de esto, hay momentos simbólicos en la película, hay bastante simbolismo visual o eso, pero ojo, no nos engañemos, no entra en el territorio de ser empalagosa o de entrar en pretensiones mayores, más allá de ser una pura película de supervivencia. En ese sentido, me alegra que Cuarón haya sido consciente de lo que estaba vendiendo y no se haya metido en maizales que no debería. Ahí va. Y voy con George Clooney, que se me acaba pasando. Es un personaje que, aunque no se ha tratado profundamente, no conocemos su pasado, y bueno, salvo más o menos algunas historias que cuentan que son... Sí. Que sirven para un poco devolver al espectador a un respiro, porque animan tanto a la protagonista como al espectador, que también sufre un poco los efectos de esa gravedad, en cierto modo. Decir que realmente George Clooney le tengo su cariño y
te tengo cierto cariño porque me regaló una película que me encanta y era Abierto hasta el amanecer, que es una película con la que he disfrutado mucho, y luego es verdad que hay mucha gente que lo odia por haber interpretado a Batman. Realmente encajaba un poco mal en esa película. Sí, yo creo que, aunque la primera opción era Robert Downey Jr., yo estoy muy contento de que hayan pillado a George Clooney. La verdad es que últimamente ha estado haciendo películas un tanto independientes, no ha estado dándole mucho bombo. Quizá las últimas así más comerciales eran las de Oceans. Sí, pero quizás se está empezando a reencontrar un poco ahora que está entrando en una edad más adulta. Podemos mencionar también que la versión original, control de misión, la voz de la NASA, el control de misión, es Ed Harris. No podemos decir nada aquí porque, claro, la hemos visto doblada. Pero bueno, como detalle curioso. Y si te parece, pegamos un corte y pasamos a conclusiones. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. Encargado de la banda sonora tenemos a Steven Price, un novato que solo ha compuesto antes de esta película Attack the Block y World's End, que es la película que, bueno, ya ha salido por ahí, pero aquí todavía tiene que llegar, la última de la trilogía esta de Edgar Wright, la que por cierto veremos seguramente. No conozco, yo creo que tú has visto Attack the Block, sí. Así que lo mismo puedes decir algo de la banda sonora. Yo la banda sonora de Ataque al Bloque no la recuerdo lo suficientemente bien. Lo que sí recuerdo es que la peli en su conjunto me encantó, sí. Y que es normal que en sí que tuviera ese éxito. Pues eso, yo no puedo comparar, pero su trabajo en Gravity la verdad que es destacable, que ha funcionado bastante bien, la gente, por lo que estoy viendo por Twitter y tal, ha gustado bastante y puede servirle también de trampolín para crear más bandas sonoras para películas, sobre todo por el estilo de ciencia ficción. Y ahí podemos entrar un poco en lo que es el sonido de la película, que es casi tan importante como lo visual. El juego del silencio en el espacio, de intensificar la banda sonora hasta ese punto que es ensordecedor en el cine en ciertos momentos. Momentos más melódicos conforme avanzamos al final de la película, que incluso por momentos llega a ser la banda sonora algo épico. Sí. Y en el final también. Así que, curiosa la edición de sonido de la película, pero muy acertada. También puede tener papeletas para ese Oscar, la verdad, la película. No para el de banda sonora, pero sí para el de edición de sonido, yo creo que sí, la verdad. Porque juega mucho con lo del silencio en el espacio en momentos de acción muy intensos. Y bueno, podemos pasar a conclusiones, que si te parece te voy a dejar yo a ti. Bueno, pues para empezar, yo creo que la película para mí se merece el imprescindible, subrayando lo imprescindible por el hecho de que es imprescindible verla en cine, porque si no vais a perder una verdadera experiencia única. Yo no soy muy fan del 3D, porque disfruto más las pelis en 2D, pero sí es verdad que con esta película he descubierto una nueva forma de cine en 3D. Este es el 3D que a mí me gusta, es un 3D que no se esfuerza por aparecerte en la pantalla y arrojarte cosas a la cabeza. De hecho, en Gravity lo hace, en Gravity te tira cosas a la cabeza, sí. Pero es la primera vez que yo en el cine me gusta que me tiraban cosas a la cabeza. Pero es natural, se nota que este 3D está en simbiosis con la película, que está pensada para eso, y ahora hablaré de que eso, la mayor virtud de esta película puede ser su mayor problema a la larga. Pero bueno, te dejo continuar. Sí, comprendo. Me encariñé mucho con los personajes. Yo estaba bastante hipeado por mis compañeros por el hecho de que la película era muy buena. Me hubiera gustado haber vivido la experiencia de no haber sabido nada de la película, no haber sabido que era buena, seguir pensando en que era la película que había visto en un tráiler que me enseñaste tú hace tiempo, que incluso está el vídeo por ahí aún en YouTube, y haberla vivido así, y haberme sorprendido aún más, porque en cierto modo ya me lo esperaba. Y tú has resumido muy bien lo del tema de la música, los efectos especiales también. Poco más puedo decir yo. Quiero más películas así, porque esta película ha sido como un soplo de aire fresco que yo ya iba necesitando después de tantos blockbusters del verano. Yo se lo decía a la gente, es necesario que haya películas así porque me ayudan un poco a descansar, y con Gravity en realidad se consigue eso. Y lo que acabo de decir, bueno,
descansar del Sí, del digo cine comercial. descansar. Porque Sí, luego es verdad que en el cine te mueres. O una cosa que dijo un colega por WhatsApp que era bastante curiosa, y es que si estuviéramos con los asientos suspendidos en el aire, la película incluso podría llegar a molar más. Sí, la 4D, esta que tiene en algunos Sí. lados, que se mueve el asiento. La película realmente agobia, de verdad, tiene planos que realmente tienes miedo del espacio, es como ya empiezas tú a Sí. asustarte de... ¿Y te acuerdas de esa gente que decía que de mayor quería ser astronauta? Y tú le dices, te enseñaré ahora mismo esta peli. Realmente es un imprescindible para mí y por favor, los que tenéis dudas de verla, id al cine y verla y no os la perdáis porque realmente luego cuando la veáis en casa no va a ser lo mismo. Vale, yo decir que como experiencia en el cine, como lo que es una experiencia para vivir en el cine, es imprescindible. Se la recomiendo a todo el mundo porque quizás es una de las experiencias más únicas que vaya a tener el cine en vuestra vida. Diría que es la más intensa o más cinematográfica desde Avatar. No estoy diciendo que sea la mejor película desde Avatar, sino estoy diciendo que es la mejor experiencia en el cine desde Avatar. En el sentido de uso de la tecnología y cambiar un poco las reglas de la dirección, porque Avatar se ha notado en estos 4 años que han pasado toda la influencia que ha tenido en la manera de hacer cine, tanto digitalmente como en el uso del 3D. Así que yo diría que este es como el siguiente hito tecnológico después de Avatar, y bueno, ahí está James Cameron poniendo influencia y ahora seguramente se pique y consiga al rodar captura de movimiento bajo el agua, pues superarse a sí mismo en Avatar 2. Pero eso es otra historia. Como experiencia del cine, imprescindible. Como película, muy buena. Quizás eso, 10 o 20 minutos más de desarrollo que me la hubieran redondeado un poco más, pero quizás no es algo por lo que yo le recorte porque la veo muy bien medida y muy bien contada. Pero la pega que yo tengo, y que no la baja mucho, es que esta película va a perder en casa. Porque su mayor virtud, que es que sea una experiencia brutal, acojonante, mareante en el cine y totalmente imprescindible, va a hacer que después cuando te la pongas en Blu-ray en casa dices, bueno, sí, está bien hecha, me gusta la historia, es muy bonita, pero te falta la guinda, que hace que sea una experiencia única, que es el 3D y verla en una pantalla grande, que eso, bueno, algunos podrán arreglarlo, puede ser con cinema, pero es eso, para mí es como todo un pack, una experiencia que hay que vivirse en el cine. ¿Va a seguir siendo muy buena película en casa? Sí, pero va a faltar esa guinda, así que por eso yo la voy a bajar al imprescindible bajo. ¿La bajarías por ese concepto técnico, tío? No es un concepto que afecta a la película en sí, pero yo estoy valorando la experiencia en total. Pero no es culpa de ella, es simplemente que no tenemos esa tele, ¿sabes? Está preocupada por eso. Yo estoy valorando toda la película a día de hoy y en general, no solo la experiencia en el cine, también cómo se va a hacer después. Sí, es de lo mejor del año. Es una película imprescindible de ver en el cine. Analizándola como película en general, yo le voy a dar el imprescindible bajo, que es una diferencia mínima, pero simplemente la baso en eso, en que es una película que su mayor virtud le va a hacer después daño. Al verla en casa va a decir, tío, no es lo mismo, ojalá pudiera volver al pasado, y en verdad eso es un poco feo. Así que, ojo, cuidado, que eso es un doble filo. Sí, porque en realidad me estás diciendo que tenéis que ir a verlo al cine. Claro, os estoy diciendo, sí, es genial, ir a verla al cine, porque después cuando la veáis en casa, si habéis dejado pasar la oportunidad, no va a ser lo mismo. Así que de ahí el imprescindible bajo, pero sí, de lo mejor del año y en cuanto a experiencia cinematográfica, la más intensa e impresionante desde Avatar, que no la mejor película, pero una experiencia muy redonda en el cine. Así que yo creo que con esto podemos cortar. El próximo vídeo va a ser de trailers que han salido últimamente y los subiremos poco después de esto.